Vamos a continuar con la presentación del geólogo Jesús Roberto Vidal sobre origen y caracterización petrológica de los depósitos de obsidiana en el noroeste de México. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores, la verdad, y felicitar. Pues es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este conocimiento. No soy experto en la materia prima. Realmente mis estudios tienen que ver con primero la geología, después una maestría que me permitió hacer petrología volcánica en el área del Pinacate, y luego después un doctorado tratando de expandir el conocimiento que hemos encontrado en petrología volcánica en toda la región de Sonora, y posteriormente un postdoctorado que de manera particular permitió seguir una unidad volcánica que se llama Ilimbrita de Hermosillo, que ocurrió antes de la separación de la Baja California, antes de que existiera el Golfo de California. Es una erupción, y hay vestigios de ella en Baja California y en Sonora, por lo cual ha servido para hacer la reconstrucción del Golfo de California y de otros aspectos. Finalmente me incorporé a la Universidad de Sonora, del cual fui egresado, y pues he continuado bajo algunos proyectos de CONACYT sobre ciencia básica, ¿verdad? Yo quiero recalcar sobre ese aspecto. Necesitamos ciencia básica en México para que, como decía el doctor, al final de cuentas esos datos sean utilizados por una aplicación y por otras ciencias que hacen estudios en los cuales van a requerir datos y saber qué hay. Es triste que al final de cuentas, con un gran conocimiento geológico de México, todavía nos faltan muchísimas áreas que cartografiar y que definir, por lo cual sigue habiendo lugares y lugares donde reportamos cosas. Hay que motivar a los muchachos a que continúen ciencia básica, porque si nos vamos a esas cuestiones aplicadas, nadie va a seguir eso que en la escuela que ya comenzó y que tiene una trascendencia y una historia importante. Bueno, mi título entonces es hablarles sobre el origen de esa obsidiana en el noroeste de México y cómo hemos caracterizado petrológicamente a ese material, ¿verdad?, en el noroeste. Mi objeto sería que ustedes, al final de mi charla, supieran dónde, cuándo y cómo ocurren los yacimientos en esta región de Sonora en particular, cómo entonces ese conocimiento pudiera contribuir a nuevos sitios arqueológicos. El plan que seguiría es pues hablarles sobre el conocimiento del volcanismo en general en Sonora, el origen geológico particular que tiene la obsidiana ahí, la localización de los yacimientos de obsidiana, no necesariamente yacimientos, ahora entiendo, explotados. Esa es una de las cosas que yo detecté cuando hablamos de yacimientos de obsidiana. Es, por supuesto, para la parte arqueológica, notable que ese yacimiento tiene un origen geológico, pero al final de cuentas, muchos otros yacimientos no hay estudios arqueológicos y no pudiéramos decir si fueron aprovechados o no. La caracterización que hemos hecho entonces, en qué está basada y qué contribución tendría a la arqueología. Bueno, primero que nada, un poco de historia sobre el origen de nuestra investigación. Como les decía, la procedencia de la temática viene del Departamento de Geología en la Universidad de Sonora. Siempre hemos estado motivados por el interés de explicar el fenómeno volcánico, y en Sonora está ampliamente repartido, registrado en los últimos 30 millones de años. Como ven ustedes, este es un mapa geológico del estado, y todos los tonos rosas o color pastel corresponden a rocas volcánicas. Es decir, tenemos un porcentaje, ¿verdad?, en una área altamente cubierta por estas unidades. Es por eso que se vuelve un campo muy interesante para buscar productos particulares volcánicos, como el caso de la obsidiana, que es lo que nos atañe en este día. Voy a ir un poco rápido sobre la cuestión tectónica que me interesa, que la consideren, porque al final de cuentas la obsidiana no es más que un magma enfriado en superficie, y los magmas son formados por un desequilibrio de acuerdo a la tectónica de placas.
y no se forman bajo la misma fuente, ni son siempre del mismo tipo, traen una firma muy particular, y por lo tanto, esa es la especialidad en la que me tocó a mí, soy especialista en eso, en saber qué magmas fueron generados y cómo evolucionaron a través de los millones de años. Si uno de esos magmas salió a la superficie, es de composición muy rica en sílice, como el caso de las riolitas, pudo haber producido obsidiana, y eso es lo que pasó ahí. Pero eso no pudo haber ocurrido, o más bien, pudo haber ocurrido en dos contextos generales. Aquí podemos observar el movimiento que tenían las placas desde los últimos 70 millones de años. De los 65 más o menos, vemos que existía una zona de subducción entre la región que consideramos el noroeste de México, ¿verdad? Y la placa que en ese tiempo todavía no había sido consumida por subducción, que es la placa Farallón. Más adelante la placa Farallón es poco a poco en subducción consumida. Todo esto formó magmas que tienen una firma relacionada a esta tectónica, hasta finalmente desaparecer casi por completo y comenzar un contexto. Este contexto es considerado un contexto orogénico o en compresión, es decir, hace que la corteza crezca y que haya unidades geológicas relacionadas a esa deformación por compresión. Comienza a los 30 millones de años un proceso lento, pero poco a poco se manifiesta a los más fuertes, los 20 millones de años, de extensión. En ese momento entonces comienza a destruirse la corteza por medio de fallas y de zonas que se van a extender. Por lo tanto, los magmas que van a salir en ese contexto son distintos a los que salieron en el contexto de compresión. Si generamos obsidianas aquí, que es lo que les quiero mostrar, van a tener una firma, y si generamos obsidianas acá más jóvenes, van a tener otra firma. Bueno, un poco para resumir el asunto, en los últimos antes de los 30 millones de años, construcción de corteza. Este es más o menos un escenario. Aquí pongo formaciones que normalmente en la geología, por cuestiones estratigráficas, necesitamos definir para explicarles un poco que la geología en Sonora es compleja, dado que este último proceso de extensión, que a final de cuentas desembocó en un límite de placas, que es el Golfo de California, ha aislado las secuencias estratigráficas. Por lo tanto, vamos a un cerro y encontramos una información, pero luego vamos al otro y ya no podemos conectar exactamente porque no sabemos a qué corresponde. Es decir, es un verdadero rompecabezas. Y el registro geológico viene desde el precámbrico, es decir, más o menos la edad más vieja de las rocas ahí es de 1700 millones de años. Entonces, eso lo hace complejo. Es por eso que no estoy parado aquí solo porque a mí se me había ocurrido estudiar la geología. Yo soy derivado de una escuela muy antigua en Sonora y necesito ese conocimiento para poder llegar hasta este punto ahora. Por eso se me hace genial que este tipo de eventos existan, para involucrar al final de cuentas un conocimiento que pensaba o se piensa está pues en vías de desaparición, porque hoy en día no se sabe en qué se puede utilizar. Yo vi la oportunidad y créanme, sigo agradeciéndoles esta oportunidad. Bueno, entonces, dos escenarios. Un escenario que es el que conocemos, ustedes han oído hablar seguramente sobre la Sierra Madre Occidental. Pues ahí la Sierra Madre Occidental en su último episodio de los 27 a los 23 millones de años generó enormes volúmenes de riolita, ¿verdad? Ahí están unos domos que producen obsidiana. En particular sabemos que esas riolitas son de tipo de genética o de afinidad química que le llamamos calcoalcalina. Y luego después, en el escenario 2, que es cuando viene la extensión, más o menos entre 12 y 7 millones de años, hablamos del proto-Golfo de California. Es decir, el Golfo de California todavía no existía, pero es el precursor. El rift es la extensión que tarde o temprano, al estar tan avanzada, iba a permitir hacer un límite de placas. Entonces los magmas, tenemos ahí una zona en la cual las riolitas ya no son calcoalcalinas, son hiperalcalinas, ¿verdad? Y son abundantes. Aquí, en esta columna, les pongo dónde está la ignimbrita de Hermosillo Toba de San Felipe, que ha sido fechada en 12 millones de años, la cual, les digo, es un marcador estratigráfico importante. Entonces, visto eso, en el espacio vemos agrupando unidades volcánicas antiguas,
¿verdad?, que corresponden a los campos volcánicos de la Sierra Madre Occidental, en donde estarían las obsidianas calcoalcalinas, y todos aquellos vestigios que corresponden al protogolfo de California, donde estarían las obsidianas hiperalcalinas. Obvio, como les digo, vean la fisiografía y vean la geomorfología de estos lugares, cómo están completamente disectados por este arreglo de fallas relacionadas a los últimos episodios de extensión. Esto es lo que consideramos la provincia extensional del Basin and Range, y esta en rojo, o un poco más rojo, la provincia extensional del Golfo de California. Este es el límite actual de placas. Si ustedes van a Baja California, ya no están en la misma placa norteamericana, ahora están en la placa Pacífico, y el movimiento que tiene la placa Pacífico es este que aparece aquí en la flechita. Bien, entonces, Lloyd, el doctor, explicó anteriormente un poco cómo se forman las obsidianas. Yo pues más o menos voy a resumir que necesitamos que una lava muy viscosa llegue a la superficie, muy rica para que sea muy viscoso ocupa ser lo más rico en sílice posible. Si se enfría rápidamente va a producir un vidrio, y esto normalmente no puede fluir mucho y por lo tanto generar domos, ¿verdad? Esos domos normalmente son muy cercanos al punto de emisión y lo taponean. ¿Por qué? Pues tarde o temprano, si la cámara va a ser desequilibrada, el tapón va a desaparecer, y es por eso que están relacionados productos piroclásticos con fragmentos de obsidiana. En fin, la parte interior de esos domos ya no es vítrea, es la parte exterior, y normalmente hay un caparazón, hay costras, ¿verdad?, que es la parte que va enfriándose conforme va creciendo el domo, y en esas costras es donde encontramos los grandes bloques de obsidiana, porque son los bloques vítreos. Si no, en la parte interior la colada se vuelve esto es composición riolítica, es una riolita finamente cristalizada, que yo creo es la roca que muchos han visto, riolitas. Por lo regular, malamente se considera una riolita un tipo de roca, pero en realidad es una composición de roca volcánica. Es decir, la obsidiana es una riolita también, solo que vítrea. ¿Ok? Entonces, para que estas fotos las mencionaba él, las mostró él en su presentación. Ven ustedes la costra de domos muy recientes. Este es el domo que conocemos más reciente en el noroeste de México, se llama la isla San Luis, es el volcanismo actual del Golfo de California. Vean la importancia. La Sierra Madre Occidental es posible que por la petrogénesis del magma sepamos, liguemos un contexto. En el protogolfo de California otro, y finalmente en las islas jóvenes del Golfo, que esto tiene menos de 500.000 años, hay otra obsidiana que está en otro contexto actualmente. Bien, entonces, estas serían los materiales derivados de esas costras de los domos. Vean ustedes las dimensiones de los bloques, o son cosas que normalmente están acostumbrados en las navajas, por ejemplo. Estas cosas sobrepasan 20 minutos, 3 minutos que me quedan. Entonces sobrepasan 20 centímetros, y en el caso de Sonora no. En el caso de Sonora, ustedes lo que encuentran son nódulos solo de obsidiana, y el material perlítico, perdón, de obsidiana ha sido perlitizado, ha sido fragmentado. En este caso, entonces, en Sonora, las cortezas de obsidiana fueron sobreenfriadas, esa es una hipótesis que nosotros estamos trabajando, formando fracturas que contrajeron a las obsidianas para hacer una fractura, para hacer un material altamente fracturado que tiene este aspecto. Y por lo tanto, se producen nódulos que son conocidos como maraquenitas o lágrimas de Apache. Esto, aquí algunas muestras de esto. Este es el material que ha sido fragmentado, altamente fragmentado, y estos son los nódulos en donde no alcanzó a llegar la fractura, y por lo tanto el material va a quedar sin ninguna afectación. Por lo tanto, se han encontrado muchísimos de estos nódulos en muchos lugares arqueológicos. Es una muestra de la perlita, es decir, la obsidiana, una vez que fue completamente fracturada. Vean cómo cambia en aspecto y en color. ¿Okay? Esto al microscopio es lo que vemos. Vemos esas fracturas, son esferoidales, ¿verdad? En realidad es un fractal, se manifiesta a diferentes escalas, desde microscópico hasta la escala del afloramiento, se siguen observando esas fracturas.
Los nódulos que hemos encontrado principalmente los podemos dividir entonces en los de la sierra, que son más numerosos por la Sierra Madre Occidental, y en ellos estos son los afloramientos. Aquí están grandes paquetes de las últimas erupciones piroclásticas o altamente explosivas que le dan característica a la Sierra Madre Occidental, y en horizontes ocurren los domos en donde se formaron la obsidiana, que está normalmente relacionada a la perlita. Aquí un acercamiento de eso y pueden darse cuenta ustedes que está expuesta por medio de algunos relices. Entonces esos se generaron entre 33 y 23 millones de años, y la característica es que se ubican en la Sierra Madre Occidental, o sea, al oriente de Sonora, y siguen una franja de orientación norú-suré, pero se extienden cientos de kilómetros de manera intermitente. Es decir, no es una sola unidad, son varias, pero están acotadas a ese episodio. Después tenemos entonces los que son de la costa, y estos son muy distintos, y como ven son mucho más sutiles. Están igual los fragmentos, las unidades perlíticas con sus nódulos, pero estos son los de 12 millones de años, corresponden al protovolfo y tienen una firma geoquímica diferente. No voy a ir muy rápido, me queda un minuto. Hacemos petrografía para ver mineralogía. Hemos detectado que la mineralogía en microcristales es muy diferente entre cada uno de sus contextos, por lo tanto podemos saber, en el caso de la riolita, de dónde venía, si es de la Sierra Madre, si es del protovolfo, etc. Geoquímica de elementos mayores que nos permiten ver, aquí les pongo en el cierre, las muestras del protovolfo, y todas las demás son las de la sierra. Vean que hasta este punto se parecen en potasio y en álcalis, en sílice sobre todo, pero no en aluminio. En aluminio se separan. Por lo tanto, el aluminio es un buen discriminante para estas. Por lo tanto, estas son las que le llamamos hiperalcalinas, y estas otras por lo regular son meta a hiperaluminosas. En elementos traza también se ve una diferencia, igual la zona encerrada corresponde a la del protovolfo y las otras a las de la sierra. Entonces pueden ver que hay diferencias entre esos grupos. Y lo más importante son las implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene? Pues el tamaño de los artefactos es lo que ha hecho que al menos se conozcan que para estas edades, ¿verdad?, los artefactos que se utilizaron tienen tamaños que sobresalen de los 10 centímetros, para las puntas de lanza, para las clovis, etc. Esos no pudieron haber sido obtenidos de los nódulos de Maraquenita y de Lágrimas de Apache. Y es lo único que conocemos en el norte de México, en el noroeste de México. Es decir, bueno, ¿de dónde los traían?, ¿verdad? Por otro lado, los estudios de procedencia entonces pueden considerar dos provincias, la que les menciono de la Sierra Madre Occidental, y por otro lado la del protovolfo. Y esto puede ayudar a que la perlita es un material que le sirve a la industria. La perlita tiene una propiedad: como está altamente fracturado, se mete al horno y más o menos entre 600 y 800 grados expande hasta 20 veces. ¿Qué se genera? Algo así como una pómez artificial, y es utilizado para la cuestión de construcción, etc. Por lo tanto, muchos yacimientos de perlita es en donde están nuevos prospecciones para sitios arqueológicos, porque hay nódulos de obsidiana. Obvio, todo lo que realmente se ha extraído de materiales arqueológicos derivados de obsidiana que pertenecen a Sonora, pues hay puntas de flecha de 1 centímetro. ¿Cómo hicieron para hacerlas, etcétera? Bueno, pero esas sí verdaderamente fueron las que aprovecharon a partir de los nódulos el material que estaba disponible en la región. Final de cuentas, algo para agregar después a la mesa es, hemos hecho estudios de densidad, no se habían involucrado, pero dado que el vidrio es un material muy homogéneo, entonces la densidad precisa, una densidad precisa, permite separar grupos, y es lo que hemos encontrado, diferentes grupos de acuerdo a los yacimientos. Entonces pudiera ser algo que podemos agregar a la caracterización. Pues muchas gracias.